Buenas tardes a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con la serie de impuestos que vamos a trabajar en esta parte última del bimestre. Ya trabajamos la parte del IVA y ahora vamos a trabajar la parte del impuesto sobre la renta. Dentro de la guía les mandé algunos casos y ejemplos de la forma de calcular el impuesto sobre la renta. Aquí tenemos algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos los cierres parciales trimestrales con renta estimada. Debemos tener en consideración que al momento de aplicar el impuesto sobre la renta, si la cantidad dice con el IVA incluido, lo primero que tenemos que hacer es quitarle la parte del IVA. Entonces vamos a hacer el procedimiento que trabajaron con el IVA. La cantidad la dividen dentro de 1.12 y esa cantidad que nos va a quedar es la que nos va a servir para calcular el impuesto sobre la renta. Por ejemplo, en este dice que tiene una base en ventas o una renta de 130.210 con el IVA incluido. Entonces el procedimiento es, esta cantidad la dividen dentro de 1.12 y les da 116.258.93. Esta cantidad es la que le vamos a aplicar el impuesto sobre la renta. Cuando sea renta estimada, lo que vamos a hacer es multiplicar esa cantidad por el 8% y la cantidad que nos dé la multiplicamos por el 25%. En términos generales, el 25% es la tasa del impuesto sobre la renta y el 8% sería la renta estimada. Esto se da cuando son cierres parciales, no cierres completos de trimestre. Y lo que nos dé pues sería la respuesta correcta. Otro tipo de operación acá es lo mismo, solo que acá estamos hablando de los 3 trimestres. Y aquí lo que estamos haciendo de rentas exentas. Aquí en este dato no aparecía ninguna renta exenta, por eso la venta la dividimos dentro de 1.12 y a eso le aplicamos el 8 y el 25%. Pero cuando hay rentas exentas, las rentas exentas se restan. ¿Por qué es una renta exenta? Porque esta renta no es objeto de pago de impuestos, por eso se va a restar. Entonces en los datos yo les voy a dar la cantidad, cuánto de renta exenta y ustedes únicamente van a restar. En este caso 42.000 menos 2.000 me da 40.000, lo multiplico por el 8% y ese resultado lo multiplico por el 25% y ese es el ISR que voy a trabajar voy a pagar en el trimestre correspondiente a enero y marzo, y lo mismo hacemos con abril y junio, julio y septiembre. Ya el cuarto trimestre, que es el cuarto año, pues ya se hace una declaración y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces esa sería la forma de trabajar las rentas parciales con renta estimada. Después tenemos los cierres trimestrales o cierres parciales, porque se hacen cada trimestre, por eso son parciales. Al final pues se presenta una declaración anual cuando ya tenemos todos los trimestres. En este caso yo les voy a dar los datos y lo que tenemos que hacer es ordenar estos datos de acuerdo a la forma correcta de operar. Vamos a colocar las rentas brutas y le vamos a restar las rentas exentas. Dijimos que las rentas exentas son aquellas que no pagan impuesto. Esto me va a dar un subtotal. A este subtotal le voy a restar los gastos. Cuando tenga los gastos, le voy a sumar los gastos no deducibles. ¿Qué son gastos no deducibles? Aquellos gastos que son objeto de pago de impuestos. Por eso aquí se le van a sumar. Y al tener todo esto me va a dar la renta imponible. Esta renta imponible la voy a multiplicar por el 25% y me va a dar el ISR anual. Y a esta cantidad le voy a restar los pagos que haya hecho yo en cada uno de los trimestres. Le resto acá y lo que me queda es la cantidad que debo de pagar de ISR en la SAT. Si estamos haciendo por ejemplo, el pago del primer trimestre, pues puede ser que los datos solo llegan hasta el pago del 25% y no le resten ningún pago trimestral porque todavía no lo he hecho. Digamos que cuando es un trimestre nada más, pues se hace todo este tipo de operación y la renta imponible se multiplica por el 25% y ese resultado sería el ISR anual.
En este ejemplo, como hay pagos trimestrales, por eso es que les está restando para poder pagar menos, ¿verdad? Porque se supone que esa parte de impuestos sobre la renta ya la pagamos. Para resumir, yo les voy a dar los datos acá y ustedes los van a ordenar de acuerdo a esta forma, a manera de que puedan calcular el impuesto sobre la renta. Tenemos acá el ISR de acuerdo a las retenciones. Cuando les mandé la información, les mandé una tablita sobre la forma de retener. Por ejemplo, si tenemos una renta que no pasa de 30,000 o es menor de 30,000, lo multiplicamos por el 5%. Si en dado caso el valor es más de 30,000, entonces lo que excede de 30,000 se le suma, se le saca el 7% y se le suma al 5% sobre esos 30,000. Aquí dice que la factura tiene 48,000 con el IVA incluido. Entonces lo que tenemos que hacer es primero quitarlo del IVA. 48,000 dividido en 1.12 me da 42,857.14. Esta cantidad es mayor que 30,000. Entonces hacemos lo siguiente, los 30,000 lo multiplicamos por el 5% y me dan 1,500. Y sobre lo que nos pasemos vamos a calcular el 7%. Si tenía 42,857.14 y le resto 30,000, tengo un excedente de 12,857.14, que es lo que se está haciendo en esta operación. Lo multiplicamos por el 7% y me da 900. Estos 900 se los voy a sumar a los 1,500 de acá y me va a dar un total a retener de 2,400. Esto solo se hace cuando las facturas pasan de 30,000. Si la factura fuera de 30,000 o menos, es simple, solo van a multiplicarlo por el 5% y la cantidad que les dé, eso va a ser el impuesto sobre la renta. Todo depende del valor que tenga la factura. También tenemos la renta de capital. La renta de capital se refiere exclusivamente a los ingresos que tengamos por alquileres. Y aquí el procedimiento es un poco diferente. Aquí el valor de la factura es de 38,500 con el IVA incluido. Entonces 38,500 dividido 1.12 me da 34,375, la cantidad sin el IVA. ¿Qué vamos a hacer? Según la teoría, vamos a multiplicar esta cantidad por el 70% y esa va a ser la renta imponible. Y a esta renta imponible le vamos a aplicar el 10% de impuesto. Al aplicarle el 10% me da 2,406.25, que sería el impuesto sobre la renta por pagar. Esta es un poquito más sencilla que las anteriores. Por último tenemos el modelo de constancias de retención. El modelo de constancias de retención es igual al caso anterior, donde sacamos el 5 y el 7%. Aquí la única diferencia que hay es que se dan constancias de retención. Y cuando se dan constancias de retención, esas se pueden deducir del pago de impuestos. Por ejemplo, aquí tenemos 72,180 de 1.12 nos dio 65,000, los 1,500, lo que se pasó que son 35,000 y el total de impuesto es de 3,950. Pero como tenemos constancias de retención, se las vamos a restar. Le restamos los 30,000 y vamos a pagar únicamente en la SAT la diferencia. Ese es el único cambio en relación a los casos anteriores. Muchas gracias por la atención a este video. En forma general, lo que tienen en la guía, les estoy adjuntando una tarea similar a los ejercicios que están dentro de la misma. Cualquier duda adicional que tengan con respecto a esto, pues me pueden escribir en privado y con mucho gusto les puedo atender. Bendiciones a cada uno de ustedes.